Ingresé al hogar prácticamente por violencia de parte de mi padre biológico. Bueno, yo con mis dos hermanas más pequeñitas. Un episodio que yo siempre lo comento como la gran explosión. Demostró toda su furia, su enojo. Era como sacarle las cosas del armario de mis medias hermanas, tirarlas al patio y prenderlas fuego. Una fogata en el patio de mi casa, haciendo que llegaran policías y bomberos. Y es cuando ahí nos sacan a mí, junto con mis hermanas más pequeñas, que nos llevan a una comisaría. Y después de la comisaría nos llevan al hogar. Y teniendo apenas 5 años y un mes, y era de noche, y tuve que asimilar de estar en mi casa a estar en un lugar donde no conocía nada. Y sabes que cuando vas cumpliendo años, tus probabilidades de ser adoptados van disminuyendo, y tu pregunta es, ¿pero qué pasa conmigo? ¿Por qué no me adoptan? ¿Cómo un ser humano puede golpear de ese calibre a un niño? Y no era un niño cualquiera, un niño con el pasado que tenía este niño. Esto, para así decirlo, es bastante malo, no solamente para los padres, sino también para los niños que a día de hoy están dentro de los hogares y están preguntándoles a las celadoras o a quien sea referente que tengan delante diciéndole: ¿y cuándo voy a tener una familia? Me ha pasado a mí haciendo voluntariado en una residencia, que escuchaba una situación de, por ejemplo, no sé, jugaba a la pelota con uno de los chicos y sin querer pateaba la pelota contra la pared y la celadora le decía: cuiden la casa, que esta es su casa. Y el chico agarraba, como medio en voz baja, le respondía: sí, casa, como muy sarcásticamente, como diciendo: esta no es mi casa, yo no quiero estar acá, quiero tener una familia. También sobre el libro, pero sobre la tapa. ¿Por qué nosotros elegimos esta tapa en blanco y negro? Es por lo que decía Matías, que el mundo de la adopción a veces tiene más blanco y negro que colores, pero también porque yo lo divido en dos la tapa. Por esta parte de arriba, si lo vemos, los ojos de Matías. Yo el día que lo conocí a Matías, lo conocí llevando una donación con la empresa en la que yo trabajo. Y ahí me ofrecieron apadrinar a un chico que quería estudiar inglés, pero que la Secuna no podía pagarlo, y si yo podía apadrinarlo. Yo dije: sí, yo soy de Rosario, la Secuna estaba en Santa Fe. Le dije: sí, no hay problema, yo le pago el curso de inglés, pero cuando vaya quiero conocerlo. Yo en ese momento tenía 33 años, yo no quería tener hijos, había decidido que yo estaba muy contenta con mi vida profesional. Yo hasta decía: no sé, yo no sé si era el instinto materno, debo tener una discapacidad, porque yo no quería, no estaba en mis planes ser mamá. Y cuando fui a Santa Fe a conocer, yo fui por trabajo y aproveché para ir a conocer a la persona que había becado para el curso de inglés, y ahí me acuerdo de estar en la oficina de la directora y casi me muero cuando lo veo a Matías por primera vez, porque no lo puedo explicar con lógica, no sé qué fue lo que me pasó, pero yo el día que lo vi por primera vez conocí el amor de mi vida. Y sí, se me pone la piel de gallina, lo cuento ahora que pasaron tantos años, pero que sigue pasando, porque yo no hay explicación lógica a lo que a mí me pasó. Y eso que lo vi 3 segundos, porque Mati me dio un beso y salió corriendo. Y ahí empecé a averiguar por cómo era la historia de Matías, y si Matías, por qué estaba ahí. Yo hasta ese momento, fíjense lo que pensaba, que los chicos que estaban en lugares de tránsito eran chicos que habían quedado huérfanos, que no tenían mamá y papá, y ahí me explicaron: no, mira, todos tienen mamá y papá, es que entraron acá por alguna razón. El 80% de los que están ingresados, de los chicos ingresados, que hay 10.000 en estos momentos en Argentina, están ingresados fundamentalmente por violencia, como le pasó a Matías. Y el segundo motivo es por abuso sexual, lo cual es gravísimo. Ahí empecé a conocer este mundo y me dijeron: no, mira, Matías en ese entonces tenía 8, casi 9 años, y me dicen: no, mira, Matías seguramente se lo van a devolver a su familia porque su situación no está resuelta y se está intentando una revinculación con la abuela, se está viendo, pide la tenencia a la abuela y pide la tenencia al padre y la madre, entonces seguramente se lo van a devolver. Y dije: bueno, pero yo quiero seguir estando en la vida de Matías, y que si sufre, que lo tiene que volver con su familia, que ya estaba comprobado que eran personas no aptas, porque ninguna persona se recupera de lo que le hacía el padre a Matías. Cuando le hacen el test psicológico, y esto lo leí en el expediente, cuando Mati tenía 5 años, que le ingresó, le hacen un test psicológico a la madre y al padre, le dan no apto para la crianza de un niño. Matías declara en tribunales quién era el agresor, o sea, estaba identificado el agresor. Él se le hacen todos los informes de todos los golpes que tenía en el cuerpo.
Esa mirada, ese día que yo lo conocí por primera vez, y esa mirada y esos ojos tristes que no se pueden imaginar, los ojos de tristeza que tenía Matías, es lo que nosotros no tenemos que permitir, no tenemos que permitirlo como sociedad, lo tenemos que visibilizar, la gente tiene que saber y se tienen que acortar los tiempos, porque cuando los tiempos son tan laxos como son, desgraciadamente hasta la actualidad, porque lo que yo les cuento fue hace 14 años, no es justo, y no es justo para los chicos. Cuando veo esta mirada triste de este chico que le falló todo, porque Mati entra a los 5 años, Mati estaba escolarizado. ¿Qué pasó con ese jardín de infantes que fue Matías? ¿Qué pasó con el preescolar de Matías que ninguna docente denunció? ¿Qué pasó con los vecinos que el padre tuvo que provocar un incendio para que vinieran y sacaran a esos chiquitos que estaban ahí siendo maltratados? ¿Por qué tuvo que llegar a ese caso extremo para que alguien se animara a denunciar y que se lo sacaran? No hubiera ocurrido ese incendio, tal vez hoy Matías sería otro Lucio Dupuy. Pero no tenemos que permitir que llegue. En el libro nosotros decimos, si uno ve la violencia y no dice nada y no denuncia y no se compromete, es cómplice. La tapa es esta, es la parte de abajo, es esa sonrisa de Matías, es este niñito que habrá tenido 7 años, esa foto me la dio una familia recreativa, no la saqué yo porque no lo conocía. Es ese niñito que a pesar de todas las cosas que le pasaron, a pesar de todas las cosas que le estaban pasando y que le siguieron pasando en la vida, nunca perdió la sonrisa y siempre la siguió peleando y siguió luchando por sus hermanas, por él, por salvarse y siempre de una manera positiva. Entonces digo, bueno, esa mirada es todo lo que no nos tiene que pasar como sociedad y que no tenemos que permitir, pero esa sonrisa y ese Matías es todo lo que nos tiene que pasar como sociedad, de ser resilientes, de no bajar los brazos, de seguir intentándolo, y aunque no siempre las cosas salgan bien en una primera instancia, seguir intentando hasta que salgan. Y fíjense la resiliencia de Matías, que no solamente pudo ser resiliente en su vida, sino que resignificó su historia a tal punto que hoy escribió un libro para ayudar a otros chicos, con ganas, con amor, como decía Matías en la nota, y resistiendo, porque no todo es positivo y no todo es lindo y hay muchos desafíos, se pueden lograr. Nos llegó el momento, por así decirlo, de elegir el título, que ya era la parte final del libro. Había unas opciones. Una, mi mamá me dice ponerle al libro Soy Matías. Yo personalmente le dije, mira, no me gusta, suena muy básico. Releía, buscando errores ortográficos o viendo si podía hacer alguna otra corrección. Y en un momento, una instancia donde cuando yo estaba dentro del hogar, ella me llamaba 10 minutos siempre a la noche para hacer una llamada conmigo. Y ella cuenta que yo siempre, con cualquier persona, yo me presentaba, llamo, hola, soy el Matías. Le agregaba él antes de mi nombre, pero también anteriormente era algo más cultural. Hace poco hice una charla con Marcelo Molina, no sé si alguno lo conoce, en Carcaraña, es un juez de cámara. Y él comenta, y me gustó mucho porque es verdad lo que él dice, que el título Soy el Matías también significa la identidad, por así decirlo. Porque cuando yo siempre me presentaba con alguien era como diciéndole, mirame, acá estoy, no soy invisible. Era como que yo me presentaba. Y sigue pasando cuando voy y llevo las donaciones en los hogares que se hace con lo que es la recaudación del libro, que llego y hay dos reacciones de los niños. Una es, vienen corriendo hacia mí gritando mi nombre, y cuando me gritan mi nombre, ¡ah, vos sos Matías! ¡Ah, Matías! Capaz la agarra y me dice, yo me llamo Joel, y todos empiezan a decirme su nombre. Entonces yo lo vi por ese lado como diciendo, el título como identidad, diciéndome, mirame, acá estoy, no soy invisible, tengo un nombre, soy una persona, y no soy, por así decirlo, un objeto o un expediente o algo con lo que a veces los jueces ven a los niños. Me pareció fantástico. Soy el Matías, ella lo explica, por ejemplo, cuando dice que me conoció, que no supe explicarlo, con el título del libro, bueno, a mí me pasó algo igual. No supe explicarlo por qué, pero en mí algo llamaba diciéndome que tenía que ser el título. Ni víctima, porque remarca mucho de lo que en el libro yo cuento, que si bien yo sí fui una víctima, ya sea del sistema, por parte de mi niñez o lo que pasó sobre mi infancia, nunca me puse en el papel de víctima, sino que siempre peleé por mí, por mis hermanas, nunca bajé los brazos, siempre traté de salir adelante frente a todas las injusticias que me pasaban. Entonces por eso puse el título de mi víctima, como remarcando de que si bien yo sí fui una víctima, nunca me puse en el papel de víctima. Y después está lo que es mi premio Consuelo. Eso ya es algo más de mi mamá. Puse mi premio Consuelo porque cuando yo decía, o se esperaba que yo había adoptado, la primera pregunta que se me hacían era, ¿qué pasó? ¿No pudiste?
¿No podías tener? ¿Tenías problemas de fertilidad? ¿Vos con tu marido? Primero, ¿qué le importa? Segundo, una persona que quería ser mamá, o sea, a mí me llegó un regalo del cielo, ahora soy pro maternidad. Uno tiene que ser consciente que viene con una historia, y esa historia hay que respetarla. Esa historia hay que abrazarla, hay que amarla, aunque sea dura, porque si no el chico le va a costar muchísimo más llevarla adelante. En cambio, si uno abraza esa historia, si uno no la niega, si uno la acepta, ayuda a que el chico, esa herida que tiene, la pueda cerrar y que sea una cicatriz como la de Matías. El duelo de cuando no pudo tener un hijo y encima que le estén preguntando todo el tiempo por qué, como si un chico adoptado fuera un premio consuelo. Los chicos adoptados no son premios consuelo, porque es una vida y es una forma distinta de ingresar a la familia. Cuando alguien tiene un hijo biológico no es normal y te dicen, ay sí, ¿cómo lo tuviste? ¿Por parto natural o cesárea? No, ¿y por qué tenemos que preguntar por qué o de qué manera? Yo también me para la mamá, porque ningún premio consuelo, yo no fui a la ULET y agarré lo que me daba. No, no es así, es otra cosa y los chicos siempre son lo más importante. Y la directora, cuando yo termino de contarle la historia, me dice, sí, mirá, lo que yo te quiero aclarar es que esta es una escuela que tiene muy buen ambiente y nosotros cuidamos mucho eso. Entonces, nosotros no aceptamos chicos violentos. Yo digo, pero que sea adoptado no es igual a violento, o que haya tenido una infancia de violencia, no quiere decir que no va a replicar eso en su vida. Si el ser humano, a la edad que sea, no tuviera capacidad de cambiar, y sí o sí tendríamos que repetir la historia de nuestros padres, nosotros seríamos chimpancés, y no somos chimpancés, no necesariamente repiten la historia. Me comentaron, y yo tenía patita en mi casa, que no la usaba hace mucho, y dije, bueno, te digo, matásela, tipo, regalásela, no la uso yo. Entonces llega, se la da, y automáticamente después me mandan un audio de lo que es AMAP, como del audio del chico, como agradeciéndome. Entonces, el chico, fíjense cómo con 9 años también habla mucho de lo que tanto los chicos que vienen hoy en día a hogares piensan, y que yo también pensaba claramente, remarca mucho esto. Me llamo Máximo y tengo siempre una familia para mí. Estoy esperando a que me consigan una. Ya quisiera tener una, pero lo primero hay que esperar a que pueda llegar a esa familia y que me va feliz, esas cosas, todas esas cosas. Matías, está buenísima la patineta. Te pido muchas gracias y ojalá que la puedas seguir con tu familia y que estés muy feliz con tu familia. Bueno, o sea, fíjense cómo él, ahí se me fue la vida escucharlo porque también me reflejo yo en ese audio, cuando yo era chico. Fíjense cómo él remarca una frase diciendo que está entrando una familia para poder ser feliz, porque si no la tiene no va a ser feliz. Fíjense cómo remarca eso. Ellos, su preocupación sería que al día siguiente tienen que cumplir un compañero o que van a tener un examen de matemáticas en la primaria que no saben si vas a saber sumar. Y no el tener la preocupación o obligaciones como diciendo, bueno, para ser feliz, sí o sí necesito una familia, porque si no, no voy a hacerlo. Esperan eternamente en hogares con una familia y a los 18 años cumplen 18 años y después terminan en la calle con una ayuda mínima, muy mínima, solamente un año o 2 años si no me equivoco. Fíjense cómo estos chicos se criaron, no sé, 18 años sin un referente afectivo, sea un padre o una madre, que le dijo qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. En el que yo estaba era de 5 a 12 años y hay una gran diferencia también de tanto mentalidad, físico, cuerpo, lo que sea. En lugar de que es adultos, los chicos entran y salen. Y muchas veces es muy difícil tener un control sobre estos niños. Entonces fíjense cómo a veces nosotros como sociedad tenemos, por así decirlo, una culpabilidad frente a todo lo que pasa a estos niños. Porque todo lo que es el sistema nacional suele ser poner muchas trabas. En mi caso, tardaron 4 años. Yo cuando voy a Rosario ya viví con mi mamá con los 11 años y un mes. Recién la adopción plena me la dan a los 14 años. Yo era Matías y mi apellido anterior. Tipo, yo iba a la escuela y tenía que poner mi apellido anterior. Me pasaba mucho que, por ejemplo, a mí no me gustaba portar mi apellido. Yo me bloqueaba, no me gustaba. Entonces yo siempre le decía, por ejemplo, en la primaria, profe, cambiame el apellido, por favor, poneme este apellido, o no me menciones este apellido. Y yo no quería que en el curso se me conociera como era mi apellido anterior. Fíjense que este detalle a veces puede ser pequeño para otras personas, pero para el niño es muy importante. Que vende los libros y la que nos acompaña a todos los eventos. Matías, ¿sos feliz? Sí,
Sí, sí, tanto así como lo deseabas de chiquitito.